Marcó un estilo de comunicación en su momento junto a Mauricio Almada, haciendo las noches de Caras y Más Caras. Luego continuó trabajando, haciendo radio de noche con todo un gran desafío. A veces muchos creemos que la noche en radio empezó con Alejandro Dolina y empezó con, entre otros, Gustavo Ray, por lo menos en los últimos 20 o 25 años. Pero ahora sigue desde Océano con un programa donde hace mucho hincapié en el tema de la palabra, es docente de radio y ha formado a muchos de los periodistas que están por aquí, trabaja en la Universidad Católica. Gustavo Ray, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué tal, Jaime? Un gusto estar acá, ¿no? Del mismo modo. ¿Cuántos años trabajando de noche, viviendo a contramano del mundo? Bueno, 20 años. 20 años, más algunos antes en emisora del Palacio, en un programa que se llamaba Ahora es Tiempo, que ahí estuve 2 años y 8 meses, o sea que casi redondeando y 23 años, no es poco, ¿no? Y sobre todo en un periodo de la vida que sos más joven, tenés 20 y pico, 20, 21, un lindo periodo de la vida que bueno, que me acostaba tarde, me levantaba también temprano, porque eso de que trabajás de noche y pensás que te acostás muy tarde y tenés todo el día, le pasaba como recién lo nombraste a Alejandro Dolina, ¿no? Sí, claro. Pero a muy pocos comunicadores, te diría que casi hasta en el mundo, ¿no? ¿Y cómo se sobrelleva la vida, una vida a contrapelo, así de esa manera? Y bueno, en verdad creo que ahí la mejor receta fue estar muy entusiasmado en que tenía la posibilidad de estar haciendo lo que me gustaba, que era radio. Entonces para mí, a ver, si me pongo a pensar cuál era mi mejor salida a los 18, 19, 20, 21 años, era ir a hacer lo que me gustaba, era hacer un programa de radio, ¿no? En forma esporádica, justo con Mauricio Almada, a veces terminábamos la semana y algún viernes íbamos a comer algo, a tomar algo en un Montevideo que tampoco ofrecía el circuito de ahora, que hay muchos lugares abiertos, podés ir a comer algo a la 1 de la mañana y por lo menos te pueden servir, no sé, una mozzarella. No era tan así antes, ¿eh? Y de hecho conocí 2 o 3 lugares donde más o menos se encontraba la gente que trabajaba en algún diario, la gente que trabajaba en algún teatro, en algún medio, porque no había muchos lugares, ¿no? Pero en verdad la llevé así, y cuidándote un poco, pero naturalmente, ¿no? A mí me empezó a costar un poco más cuando me acostaba muy tarde, terminaba a la 1, 2 de la mañana y me tenía que empezar a levantar a las 8, 7 de la mañana, ahí me empezó a costar un poco más. ¿Y resignaste muchas cosas por ese horario? Y algunas resignás. Lo interesante es ver, bueno, lo que Steve Jobs dice de ver los puntos hacia atrás, ¿no? Que tampoco fue un invento de él, pero últimamente el concepto se utiliza mucho. O sea, cuando uno ata esos puntos para atrás es como que algunas cosas son más claras. Y bueno, ¿qué puedo tener ahora un poco más claro? En el momento me daba cuenta, pero a mitad de camino. Y algunas cuestiones de relación de pareja uno va como sin darse cuenta dañando, ¿no? Porque mi vida no era muy normal. Yo empecé terminando de trabajar a las 2 de la mañana. Claro. Llegaba a mi casa con suerte 2:30, me levantaba a las 7, 8, 8:30 de la mañana. También va... No sé si la palabra es dañando, pero yo me iba olvidando de cuestiones que tienen que ver con vínculos, ¿no? Cumpleaños de mis amigos, cuando un amigo se casaba, era un hecho excepcional y tenía que buscarle la vuelta para dejar el programa grabado o dejar a algún otro compañero y poder ir al casamiento. O muchas veces iba muy tarde a algún casamiento, iba más a la fiesta que a todo lo demás, y empecé a olvidarme de cumpleaños y empecé a olvidarme de muchas cosas, ¿no? De hecho, los cumpleaños de mis amigos no los registro, siempre hay algún amigo que me lo recuerda, ¿no? Gustavo, y el mundo de la noche, de los oyentes de la noche, es un mundo muy particular, ¿no? Sí. El vínculo que se genera, uno descubre, claro, porque la mayoría de la gente duerme de noche, pero la gente que no duerme es gente muy particular y a veces la radio tiene una importancia que no se dimensiona. Sí, es verdad. La radio es como una gran compañía a lo largo de todo el día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Quizás en la noche lo que tiene es que es como ocurre con el ritmo de vida de una ciudad. Se prende, muy de a poquito se va apagando y en la noche se apaga.
Entonces, ¿qué va quedando en la noche? Y el ruido más del silencio, del que está con alguien, del que se va a dormir o del que está solo, ¿no? Entonces, ahí es como que adquiere otra sobredimensión la noche, ¿no? Yo la primera vez que tomé conciencia de eso fue leyendo un librito que se llama Psicología de la Vida Cotidiana, de un autor que se llama Jean Rivière, que es un autor de psicólogo social, que él hablaba justamente de los momentos del día, de la mañana, de la tarde, de la noche. No hablaba de la radio, pero cuando lo leí decía, sí, es verdad, la respiración es la misma, el ritmo cambia, ¿no? Porque cambia un poco el ritmo de vida a lo largo del día. Y en la noche es verdad, porque a veces se habla de el domingo de noche, la frustración, la depresión del domingo de noche para el que está solo. Y bueno, la radio ahí adquiere como otra dimensión. Yo, en verdad, igual lo que intenté es no sobredimensionar la noche diciéndole a las personas que nos escuchaban expresiones como lo hacía Sacristán en alguna película. No estamos solos. Solos en la madrugada. Solos en la madrugada. Los acompañamos, no se sientan solos. Yo a veces jugaba con el término de nos estamos acompañando ambos o mutuamente, ¿no? Pero no ponía como ahí el énfasis en están solos y nosotros estamos acá. Eso nunca lo hacía. Claro, que quede casi como un golpe bajo. No, exacto. Porque están todos con las defensas bajas. Claro. Por eso es que cuando vos ahora recorres el dial de madrugada, te asusta. Bueno, sí. Tiradores de cartas, PAE de todo tipo y color. Sí. Es muy complicado. Espacios contratados de varias iglesias, sí. Bueno, no es casualidad. O sea, no es solo una... A ver, ese hecho no es solo porque en la noche, vamos a ponerlo así, puede ser un poco más barato el contrato del espacio. Es también que hay más gente sola, ¿no? Más vulnerables. Más vulnerables. Necesitan en algún momento escuchar palabras, no música. La música es una gran compañía, pero a esa hora necesitan estar acompañados por la palabra de alguien, ¿no? Exacto. ¿Harías de nuevo Caras y Máscaras o un formato similar a esa hora o ya es un tema de la juventud? Sí, esto es como... A ver, este año hubo toda una idea de hacerlo, que además la idea en verdad fue del director de la radio, de hacerlo por un día. Y por una cuestión de tiempos no pudimos o no pude buscarle la vuelta. En la idea, en el papel, en una notebook, lo tengo el proyecto. Lo que no tuve fueron las acciones de tiempo. El año que viene la idea es hacerlo. Por un día, no quiere decir de volver. En verdad pasa esto. Yo, no es que esté cómodo en este horario, de esa situación de comodidad, de zona de confort, me quedo acá. Pero bueno, la verdad que un poco la vida, gané en calidad de vida. Claro. Entonces, si puedo trabajar de tardecita, de tarde, de mañana y no de noche, es mejor. Que en algún momento me dan ganas, no te voy a mentir que sí, que en algún momento me encantaría hacerlo una semana, pero es como toco, te paso la pelota y te la dejo en tu cancha, claro. ¿No? El estar todos los días es un desgaste muy grande, sí, claro. Realmente lo es. ¿No? Gustavo, sos un hombre de radio, eso es indiscutible, formaste tu nombre, tu lugar en los medios, generaste el vínculo con la gente a partir de la radio, pero también convengamos que en el sistema de medios la vedette no es la radio, precisamente, sí, sino que es la televisión. ¿Qué lugar ha ocupado la televisión como un medio más? ¿La mirás como? ¿Con cariño, con expectativa? ¿No es un medio que te interese? En verdad siempre vi mucha televisión, como vi mucho cine, como escuché mucha radio, como leí. He tenido la suerte de pasar por todos los medios, incluso hasta por el medio publicitario, trabajando en algún departamento de más de una agencia. Para mí la tele, hace ya un tiempo, no voy a utilizar una frase mía, así de un periodista argentino que se llama Esteban Smith, es como la radio de antes. O sea, ¿cuántas personas entran a su casa, prenden la tele, van de un cuarto al otro, prenden más de 2 teles, o dejan la tele ahí, la escuchan, vienen, la ven, o se sientan a
ver la televisión, ¿no? La tele siempre ocupó un lugar muy, muy grande, ¿no? A ver, este domingo estuve escuchando radio casi todo el día y a partir más o menos de las 5 o 6 de la tarde me dispuse a ver televisión. Quería ver el resultado de las elecciones, los análisis y demás. Cuando la televisión terminó, me fui de vuelta a la radio, pero porque la televisión ya no estaba. En verdad he visto de todo en televisión, lo veo. Una vez un amigo casi me consiguió un trabajo en una agencia de publicidad porque le dijo al director: mira, yo tengo un amigo que trabaja y tiene la radio prendida, la televisión prendida y de repente está leyendo algo. Y eso era parte como de mi tiempo libre. Yo a veces en mi tiempo libre tengo la tele prendida, una radio prendida, ¿no? Hoy puedo tener la tele prendida en la computadora, otra radio prendida o la radio prendida en la computadora y estar viendo un portal, un diario en la computadora. Y eso lo hago también. Los cambios tecnológicos ha generado como cambios muy interesantes y para mí los cambios que se vienen son más interesantes aún, ¿no? Ahora después vamos a hablar de eso. ¿Te interesaría hacer televisión, tener un programa de tele? Pues yo estuve trabajando en producción de televisión. Pero delante. Ah, ¿delante? Bueno, a ver, estuve en un proyecto que no salió, pero por otros temas más políticos, ¿no? Era un proyecto interesante porque iba a hacer un programa de entrevistas sin que me vieran la cara. Y ese era como el punto de fortaleza. Quizás tenía 2 puntos de fortaleza, que era bueno que no me vieran la cara y el enigma de no ver la cara, las 2 cosas, ¿no? Pero bueno, fue un proyecto que no salió. Y todo depende, en verdad a mí lo que me gusta hacer, yo creo que a esta altura del partido lo sabe todo el mundo, ¿no? Todo el mundo nunca lo sabe mucha gente que me conoce, que es lo que estás haciendo vos, lo que puede hacer Mariano, Cecilia, hacer entrevistas. O sea, yo soy muy consciente de lo que no puedo hacer desde hace muchos años. Y no se lo debo al periodismo, se lo debo a otras incursiones en materia de comunicación. Nunca me metería a hacer lo que me doy cuenta que no es para mí. Nunca, yo no podría hacer un informativo, no podría hacer un programa de entretenimientos en televisión, y he hecho muchos aspectos de entretenimiento con personas, pero el medio televisivo requiere de otras cualidades, de otras cosas que uno proyecta. ¿Bien? Pero en ese proyecto frustrado era fundamental tu voz. Tu voz, sí, que todos la conocemos y es un rasgo distintivo. Se ha dicho hasta el hartazgo de lo no radial que era tu voz en un momento en que eran formatos muy clásicos, cuando entramos a facultad. Sí, totalmente. Y sin embargo tú hiciste de esa aparente debilidad tu fortaleza o tu sello de distinción. Entonces hoy te podrías dar el lujo de hacer un programa de tele de entrevistas sin que apareciera tu imagen, porque tu voz es lo suficientemente potente. Hiciste de tu debilidad tu fortaleza. Yo no tuve la suerte de tenerte como docente en la Católica porque, bueno, fuimos compañeros de las mismas generaciones, pero sí de tus alumnos siempre me dicen que parte de los méritos y de esa seducción como profesor que tenés es la de buscarle siempre el lado positivo que todos tienen. Cuando a veces hay profesores que tienen un modus operandi de marcar el error ante todos, vos no, vos es exactamente lo contrario. Claro. Les decís a los Gustavo Rey de la vida, tu voz puede ser tu sello de distinción. Sí, es verdad. Yo no es que no me anime a un alumno decirle te va a costar mucho, no es que le esté tirando para adelante para motivarlo a que le diga, mirá que todas las cosas van a ser fáciles. No va por ese lado. Va por el lado de algo más proactivo, va por el lado de decirle, a ver, va también por este lado. ¿Está bueno decirle a alguien, vos no podés hacer algo? Es un mandato, ¿no? En el lenguaje y que nace en el pensamiento. Es como un padre que le diga a un hijo, no sos bueno en matemáticas. Hay 2 respuestas generalmente ahí. El hijo puede terminar siendo el mejor en matemáticas o puede ser muy malo en matemáticas. Puede generar lo que llama una creencia limitante. Yo a nadie le voy a decir, no vas a ser bueno para esto. Le voy a decir, bueno,
hay que trabajar, hay que pulir aspectos, esto es bueno, esto se puede mejorar. Y en todas las personas se puede encontrar algo bueno, eso es clarísimo. Es tan fácil encontrar algo malo en las personas que lo hace todo el mundo. Lo hace todo el mundo. A ver, si hay algo que todos somos directores técnicos, presidente de la República, periodistas, opinamos de televisión y no sabemos ni cómo se hace, de prensa, de radio, de ropa, de tendencias, de todo opinamos, ¿no? Bueno, a veces está bueno saber un poquito, ¿no? Entonces voy por ese lado diciendo, bueno, a ver, vamos a rescatar lo mejor de él, de la persona. Bien, ahí es donde uno se para en sus fortalezas, en sus talentos. Eso es una actitud de vida también, eso es una actitud, bueno, sí, que es lo que no se ve hoy en día, por eso quería rescatarlo también. Sí. Para mí es una herramienta. Yo cuando he tenido ahí algún momento de mi vida un poco de quiebre o duro, o de experiencia negativa, enseguida voy a algunas herramientas de mi comunicación y aprendidas. Y la primera de ellas empieza acá. ¿Qué me digo? Lo que se llama el pensamiento, el diálogo interno, la conversación privada, ¿no? Es como nuestro software mental, ¿bien? Ahí empieza. Entonces, bueno, ahí me apoyo, me puedo destruir, puedo construir, puedo hacer muchas cosas. Yo no digo que sea fácil, pero es una gran herramienta y está muy estudiada también, ¿no? Uh-huh. El tema es que en un medio y una sociedad tan competitiva como la que estamos, uno mira al costado para tratar de ver qué puede hacer mejor para llegar a una meta, y a veces los costos no se miden y tampoco hay conceptos como los de la solidaridad y eso que tampoco existen. Sí. Es la competencia por la competencia misma, al costo que sea. Sí. Bueno, yo ahí tengo esta visión. Yo creo que si uno da algo de lo que sabe o de lo que puede compartir, por algún lado siempre vuelve. Lo que no quiere decir que esa cara, por ejemplo, enseñando uno aprende. Ahora, para comprobar esto, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerlo. Enseñá. Si querés aprender algo, enseñá. Si querés ser mejor en algo, empezá a darlo, ¿no? Uh-huh. Hasta en una cualidad de tu comunicación. Si querés aprender, bueno, cómo ser, no sé, más tolerante, empezá siendo todos los días un poco más tolerante y vas a ver cómo se aprende. Esa creo que es un buen postulado en materia de comunicación. Y bueno, yo en algún momento me costó mucho ser docente. Me estaba parando frente a un grupo y yo era de los que estaba en esa misma universidad y no me animaba a levantar la mano en una clase, ¿no? Uh-huh. Fue un aprendizaje. Y en el brindar y ir puliendo fui aprendiendo. Esa fue para mí como la clave, ¿no? ¿Crees en el azar, en la suerte? Bueno, no creo que sea muy original, pero la mejor definición que encontré fue en la película, a vos que te gusta el cine, de Match Point, uh-huh, de Woody Allen, que empieza con una pelotita. La pelotita de tenis, en la rueda ahí. Y la suerte es oportunidad más azar. Eso para mí es la suerte. Y a veces quizás hay un destino que me hace estar en el lugar justo, en el momento adecuado, pero si no aprovecho esa oportunidad, puedo tener un poco de suerte, pero capaz que no la encamino, ¿no? Uh-huh. Somos de una generación que en materia de comunicación, el horizonte que veíamos era muy complicado. Sí. A ver, ¿cuántos medios había para trabajar? Muy pocos. Sí. Pero ¿cuántos surgieron? Muchos, ¿no? ¿Cuántos semanarios empezaron a generarse en el país? Muchos. Los canales de a poco y las radios empezaron a tomar personas a trabajar, pero en el momento yo les dije a mis padres que iba a estudiar comunicación, me miraron como un bicho raro, ¿no? Y también fui de los que a nivel generacional me dijeron, bueno, si te querés ganar la vida arreglando radios, televisores, hacelo, ¿no? Sí, o vayas a trabajar en Antel. Exacto. Y hoy, ¿sabes cuánta gente nos pregunta? Porque me imagino que te pasa lo mismo. Sí. Bueno, yo quiero hacer radio, quiero hacer televisión, quiero hacer prensa, quiero hacer comunicación. Yo, por ejemplo, hoy lo que digo es, bueno, no esperes que te llamen. Hoy existe algo maravilloso, se llama la tecnología. Capaz que yo no voy a esperar que me llamen de una radio, porque no sé si en el futuro van a existir las radios, ¿bien? Existen plataformas, pero capaz que me invento una radio online, o capaz que me meto a hacer radio en alguna experiencia online que exista, o capaz que empiezo a escribir en un blog.
y no me llaman de un diario, pero ¿cuántas personas han llamado de un diario por un blog? Sí. ¿Se entiende? Bueno, entonces son distintos los horizontes. Yo sí, en aquel momento escribí donde pude y después en algún momento donde me gustó y ahí iba construyendo mi realidad, ¿no? Iba aprendiendo también, ¿no? ¿Tienes algún costado místico? A ver, yo sí, en mi casa pasaba esto. Mi madre falleció, pero muy católica, cristiana, entonces tuve una formación por el lado de mi madre interesante en ese camino, bautismo, catequesis y demás. ¿Escuela pública? Escuela pública, liceo público y a nivel terciario privado, ¿no? Por el lado de mi padre era muy difícil encuadrarlo en algo. O sea, no era ateo, no era agnóstico, no era católico, ¿bien? Mi madre le abría las puertas a todo el mundo, no importaba de qué religión, y mi padre de repente, no era que la cerraba, pero le decía, no podemos atenderlo, y no importaba si estaba tocando el timbre un testigo de Jehová, o un mormón, o quien sea, ¿se entiende? Entonces yo nací como en esas dos vertientes dentro de mi casa. Y desde chico, quizás por mi curiosidad, todo lo que era un poco secreto, oculto, a mí me llamaba la atención. Todo, ¿no? Tus programas reflejan eso. Claro, sociedades secretas, vamos a llamarle así, que no sé si son tan secretas hoy, porque hoy es googlear algo y encontrarlo, entonces de secreto no tiene nada, ¿no? Pero bueno, siempre me interesó. Entonces, bueno, yo siempre conviví con esas realidades y lo que pasaba es que la noche invitaba también a eso. Hay cosas que de repente a mí nunca me interesaran tanto, pero abrí puertas, ¿no? Abrí puertas a escuchar. Voy a poner un nombre muy notorio. Yo nunca fui a ver ningún ovni a ningún lugar, ni nunca vi un ovni en mi vida. Pero entrevisté a Sisto Paz, vino 80.000 veces a este país, ha dado conferencias por todos lados, tiene gente que lo siga, y yo no sé si creerle o no creerle, pero ¿por qué no escucharlo y ver qué dice? ¿No? ¿Se entiende? Sí. Bueno, y ese fue un poco mi camino, ¿no? Al padre Lizaga lo han entrevistado por todos lados, y hace 1000 años también lo entrevisté, y bueno, me interesaba saber, ¿realmente hizo exorcismos? ¿Realmente en la parroquia de Belén ocurrían, no es que ocurrían cosas, pero fue gente llevada para realizar algún exorcismo? Eso me parecía que era, desde el punto de vista periodístico, sí, sin duda, noticia, ¿y tus ¿no? oyentes entendían esa apertura mental tuya de quiero saber? Bueno, porque también nos encontramos con que hoy hay una sociedad con un muy bajo umbral de tolerancia y que como no acepta que esté Sixto Paz ahí porque lo consideran, nombro Sixto Paz porque fue el que nombraste, pero lo podemos plantear desde la política hasta la medicina, pasando hasta los comunicadores. Sí. Si no le gusta la cara a Gustavo Rey, nos van a decir de todo porque estamos conversando. Entonces, ¿lograba hacer entender eso? Y bueno, no sé si lo lograba hacer entender. En un punto lo decía también, ¿no? Lo de apertura, curiosidad, escuchar distintas voces, siempre fue la idea del programa. En algún momento me pasó con las juventudes políticas, fue lo primero que entrevisté, dirigentes de todos los sectores. Hoy es que el ABC, siempre fue el ABC del periodismo y no estaba inventando nada, ¿no? A veces creo que hay más intolerancia hoy en las redes que en otros medios. Las redes son medios de comunicación, sí, claro, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, puede haber más intolerancia en las redes, qué dice quién y cómo ¿no? Que en ir a escuchar una radio, ver televisión y saber que hay todo tipo de invitados, ¿no? Yo estoy viendo que hoy se entrevista en un nivel muy variado a todo tipo de personas en todos los medios, en televisión abierta, en cable. Eso hace unos cuantos años atrás era mucho más difícil. Es verdad. ¿No? La prensa, para mí el orden de apertura siempre fue prensa, radio, televisión. Siempre las cosas llegaban un poquito más tarde a la televisión, ¿no? Cuando, por ejemplo, ya se había hablado de un tema, aparecieron notas en la prensa, se había hablado en la radio, recién luego la tele
hacía un poquito algo, ¿no? Hoy quizás esos caminos se desdibujaron un poco, pero creo que igual está bueno seguir abriendo, ¿no? Como senderos, caminos de apertura y no quedarse anclado en algo. Porque, a ver, también la gente busca, googlea, navega y encuentra de todo. Y lo que no te ofrecen, si no te lo ofrece un medio, lo puede encontrar por otros lugares, ¿no? ¿Vos tenés presencia en las redes sociales? Sí. ¿Te interesa? A nivel personal mío, con mi nombre y apellido, no. Por decisión por ahora personal. A nivel del medio al que represento, de Abre Palabra, mucha. Y te diría que de entrada estuve en todos los cambios tecnológicos, o sea, cuando rápido también surgió el fax, surgió el mail, el Facebook, Twitter, lo que sea, alguna vez con un poco mayor página web, con mayor o peor presencia, pero generalmente alimentamos mucho eso, ¿no? Y alguien que se ha expuesto tanto en la noche, en los medios, que 20 años haciendo un programa de noche, uno genera una empatía con los oyentes que terminan conociéndote casi tanto como tu familia, ¿no? Sí. En la radio nos pasa eso. Creo que la noche se prestaba mucho para eso. Mucha gente conoce muchas cosas de vos. Sin embargo, ahora en las redes, eso sos de preservarlo. Sí, sí. Es que si yo estuviera en las redes, bueno, capaz que el año que viene marco un poco de presencia, capaz que también me darían un poco de palo por lo que recién hablábamos de lo proactivo, ¿no? Mi tendencia es, por ejemplo, a ver, en las redes para mí tirar una frase y pegarle a alguien es moneda corriente. Me parece que no construye, no destruye. Si estoy un poco más alineado conmigo mismo, yo tengo más facilidad para, a ver, unir, hacer un asado con amigos y reunirnos que para separarnos. Entonces, ¿para qué voy a ir a marcar una presencia en las redes de criticar si tengo más facilidad para lo otro? Pero hasta facilidad de forma natural, ¿bien? Y un poco también la tenían mis padres. Entonces no sé si es algo estudiado, aprendido, bien, desarrollado y capaz que algo genético. Entonces, en las redes capaz que me pegarían palo por decir, bueno, che, estás viendo siempre el lado bueno de las cosas, o nos estás mintiendo. Y no, bueno, es lo que puedo hacer, es lo que mejor hago, y me parece que está bueno porque creo que la unión genera algo interesante entre las personas, ¿no? El hecho de trabajar en radio nos hace creer... De hecho, comunicación, ¿qué es? Acción en común con el otro. Exacto. ¿No? El hecho de trabajar en radio nos hace confiar y tenerle un valor y una estima a la palabra muy importante. Sí. Sin embargo, son tiempos en que la palabra, desde la política hasta en el trato personal, parece un poco devaluada, ¿no? Está totalmente devaluada, sí. Bueno, ese es un punto que yo en algún momento decía, bueno, yo si estuviera tuiteando hoy estaría diciendo cosas como... a ver, la primera expresión más simple para tener presente es que el pez por la boca muere, ¿no? Entonces, bueno, cuidemos la palabra en lo interno, cuidemos la palabra en lo externo. El docente tiene que cuidar lo que le dice a quien tiene enfrente, que se le llama alumno, el alumno al docente, el padre a su hijo, el hijo a su padre, los compañeros de trabajo, ¿no? Y en la tribuna, a veces gran parte, en un partido de fútbol, ¿no? Yo soy de los que estoy de acuerdo, y no es que nunca insulté a algún juez, ojo al gol, ¿no? Y hay como matices de insultos, no es que los quiera defender, pero creo que hoy un juez tendría que parar el partido, como se ha hecho y se está haciendo, hasta por los insultos de las barras. ¿Por qué? Porque ¿dónde nace el conflicto, el primer conflicto? Nace acá, en el pensamiento. ¿Por dónde pasa la acción? A través de la palabra. ¿Y por dónde pasa la ejecución? Y a través de los golpes, de la agresión, ¿no? Hay una frase que me encantó, hay miles, ¿no? Pero no los voy a aburrir con muchas frases, pero una que es de una película se llama La radio ataca, de Oliver Stone, ¿no? Que decía, los palos y las piedras rompen huesos, las palabras producen heridas permanentes, ¿no? A mí alguna vez en algún
en alguna cancha de fútbol me dieron alguna patada y alguna patada que me dolió y algún problema tuve, pero se fue rápido, era una cancha de fútbol, una patada, va, viene, queda ahí, ¿no? Pero de repente hay todavía hermanos, compañeros de trabajo, parejas que por algo que se dijeron, por palabras que compartieron, generan resentimiento, culpa, problemas mayores, que son problemas de comunicación. ¿Y dónde nacieron? En el pensamiento, en la palabra. El pensamiento, la palabra tiene un componente emocional enorme y ahí están los problemas. En algún momento puede ser algo decorativo, divertido, la barra brava saltando, a mí me encanta verlo, ojalá pudieran llevar muchas más banderas, pero lo que dicen terminó siendo muy problemático, ¿no? El lenguaje de las barras bravas es un lenguaje tribal, pero de guerra y de ataque. Primitivo, además, ¿no? muy primitivo. Y a veces pasan de un territorio al otro a buscarse. Eso está pasando todos los días. Sí, claro. ¿no? Sí, sí. Das talleres sobre temas vinculados a la comunicación no verbal. Hablabas recién de la definición de comunicación. También en facultad nos dijeron, segundo axioma de Blaslavik, es imposible no comunicar. Todo comunica. Todo ¿sí? comunica, ¿no? Sí. Sí, para tratar de potenciar y desarrollar lo que son los vínculos entre las personas. Sí. Bueno, yo en verdad, empecé a estudiar comunicación porque quería ser periodista y en la carrera me empecé a dar cuenta, siempre lo cuento en algún taller, me empecé a dar cuenta que tenía algún problema. Y siempre digo, más vale que los problemas estén acá y al alcance de la vista y no atrás de uno, ¿no? Claro. Y el problema que tenía buenas evaluaciones en lo escrito, malas evaluaciones en lo oral, me costaba mucho participar, levantar la mano. De repente tenía la información. Era una persona curiosa, informada, me gustaba leer un diario, escuchar la radio, ver la televisión. No tenía problemas por ese lado, pero tenía un problema de timidez, tenía un problema para participar, para pararme ahí frente a un grupo. Y en algún momento dije, algo tengo que hacer con este problema. Me ponía colorado, me temblaba la voz, las manos, me faltaba desmayarme, pero después, entre lo que pensaba que iba a decir y lo que decía, me sentía muy torpe con las palabras, titubeos expresivos. Te entiendo mucho más de lo que te imaginas. Todo eso junto, ¿no? No sé si te pasó a vos, Jaime. Terrible. Pero a mí me pasó y yo lo sufrí en la escuela, en el liceo y en la universidad. Dije, ya está, estoy estudiando comunicación. Entonces ahí se me cruzó una disciplina. Las disciplinas son también como las tendencias, ¿no? Van y vienen. Un amigo que había venido de Argentina me habló de algo llamado neurolingüística, me puse a informar de qué se trataba y me puse a hacerlo. Había llegado una profesora argentina al Uruguay, que después se quedó viviendo acá y desarrolló con su escuela. Empecé a estudiar neurolingüística, fui profesor de esa escuela. Ahí encontré algo muy interesante. No solo empecé a trabajar mi problema, sino que me di cuenta que no tenía un problema, tenía unos cuantos, como tenemos todos en materia de comunicación. Hay algunos que sobresalen, es más lo que se ve del iceberg, claro, y algunos que están más en el fondo. Y empecé a trabajarlos y me pareció maravilloso, ¿no? Me pareció tanto o más interesante que solo la comunicación enfocada a los medios. Claro. Y en las carreras de comunicación de nuestro país, todavía y lamentablemente, y miren que yo donde estoy lo he dicho miles de veces, hay muy poquito de esto, de comunicación interpersonal, interacciones, de aprender a comunicarnos entre las personas, y hay mucho de comunicación con los medios, ¿no? O por lo menos tendría que haberlo, no sé si hay mucho, ¿no? Pero es cómo se comunica frente a una cámara, en un estudio de radio, cómo se trabaja en un diario, cómo se escribe, ¿no? Comunicación organizacional. La gran carencia para mí es lo otro. Bien. Pero eso no es patrimonio solo de las carreras de comunicación. No, claro que no. Por algo en algunas otras universidades del mundo hay materias más transversales que pueden tener distintos nombres, ¿no? ¿A vos no te parece que a la dirigencia política de este país no le vendría muy bien cursos de neurolingüística que tengan que ver más con la empatía y con el vínculo personal? Sí, no de neurolingüística. Pues, bueno, no, pero te digo decir, conceptualmente... Sí, exacto, sí, se entiende. Muchos lo han hecho o lo empezaron a hacer. Son dos ámbitos
vi directores técnicos muy jóvenes, podría nombrar algunos, pero ¿saben qué pasa? Que si nombro alguno en el terreno deportivo, que lo tuve en algún taller y que han hecho coaching, PNL y demás, enseguida uno dice, uy, a ver qué resultado tuvo. Claro. ¿No? Entonces, si el resultado fue que ganó, es buenísimo. Si no, no te sirvió para nada. Pero es que eso no se mide por el resultado futbolístico. Exacto. Y también diría que hay una mirada nueva en el área política y en varios partidos, y que no importa quiénes, pero he trabajado con algunos de ellos, que son perfiles más jóvenes, que también están muy atentos a esto y que han tomado algunas sesiones, cursos, entrenamientos, porque la vida te lo ha llevado. Es como decir, a ver, en el mundo de hoy, ¿no estaría bueno que sepa un poco de informática, computación, de manejo de redes? Sí, una empresa, una organización lo tiene que hacer, nosotros lo tenemos que hacer, el dirigente político lo tiene que hacer, el maestro lo tuvo que hacer, aunque le costó mucho. Recuerden que al principio, más allá de todas las críticas al plan Ceibal, uno de los problemas que había es que todavía algunas maestras y maestros no estaban preparados. Claro. Y lo tuvieron que hacer, ¿no? Entonces, el mundo que estamos viviendo requiere de habilidades nuevas y no tan nuevas, porque no quiere decir que todo esto sea muy nuevo. El aprender a escuchar es más viejo que el tiempo. Ahora, es como el arte perdido de hoy, sí, ¿no? Claro. Sí, sí. Se puede aprender. Y yo siempre digo esto, no necesitas ir a ningún curso para aprender a escuchar. Los beneficios que te da la escucha son enormes. Te da poder de conocimiento, ¿no? Te da poder para involucrarte, para ser más empáticos. Los dirigentes políticos a veces cada tanto también lo hacen, o no cada tanto, ¿no? Cuando van a los barrios, cuando hacen sesiones, cuando escuchan a sus delegados, ¿no? Cuando una empresa escucha a sus clientes, ¿qué tiene? Está teniendo información de cómo poder servir mejor a su cliente. Es gratis. Claro. No tengo que pagar una consultora para que me haga un análisis, ¿no? Una consultoría para ver qué le está faltando a mi cliente, ¿no? Cuando recibo mails, también, hasta es gratis, me está dando una retroalimentación interesante, ¿no? Ya terminamos, pero decime cuál fue esa entrevista que te frustró, que dijiste, ¿para qué la hice? ¿Para qué me junté? ¿Para qué entrevisté a este tipo que...? Bueno, hay una que es casi una marca comercial y no la puedo decir, ¿no? Pero es una persona que su nombre y su apellido es una marca. Y no es que me frustró en el sentido de que sabía que esa persona tenía mucho para decir y justo por estos problemas de nerviosismo no la pudo hacer, ¿no? Hace poco me frustró mucho una nota con un cantautor de la trova cubana que era tartamudo, ¿no? Y que le costaba muchísimo hablar. ¿Santiago Feliu? Sí, exacto. Y yo estaba un poco convencido que bueno, que la íbamos a sacar. Había entrevistado a Eduardo Mateo, que era tartamudo, y realmente fue imposible, ¿no? Después hay miles de entrevistas que no pude hacer, esas son las que más te frustran, ¿no? También. Sí, claro. ¿No? Que las pedís y te congelan ahí a veces eternamente, o que lleva mucho tiempo, ¿no? Y un gran descubrimiento, que decías, bueno, no doy dos mangos por esto, y realmente me encontré con un personaje increíble y realmente fue una gratísima sorpresa, porque este oficio nos permite también encontrarnos permanentemente con gratísimas sorpresas. Sí, bueno, hay un montón y de repente no son personas capaz que tan públicas, y uno dice, acá hay un potencial enorme en ese entrevistado, ¿no? A mí a veces lo que más me gusta es, bueno, uno ya sabe que a una persona se le puede sacar jugo, pero ir por otro lugar. Ejemplo, el maestro Tavares. Hay mil cosas para hablar con él. Para mí lo que más me interesaba era cómo son las charlas técnicas, cómo la prepara, cómo maneja el concepto de inteligencia corporal espacial de los jugadores. ¿Cuánto tiempo tiene que darle él una charla técnica a sus jugadores sabiendo que al jugador no le interesa mucho escuchar una charla muy pesada? O sea,
¿dónde está la fortaleza del jugador? En la cancha, quiere ir y jugar. Pero ¿cómo atrapa en su charla técnica para tenerlos ahí? Para decirles algo, ¿cómo se comunica con él? Entonces, en ese sentido marcaría otra, estoy hablando del fútbol, ¿no? Sí. Pero bueno, también siempre me parece esto, hay un profesionalismo en los argentinos en el ámbito, lo debes haber vivido 1000 veces, en el ámbito cultural, en el que sea. Cuando a veces vienen al Uruguay y dan maratones de entrevista, y dan cada entrevista como si fuera la última, yo me saco el sombrero, ¿no? Es verdad. Y por ejemplo, hasta el día de hoy recuerdo la entrevista con Riani o con cualquiera, porque te puede venir un Dani Brieva que se tiene que hacer el cómico en todos lados, y de repente si ves que tu perfil no es haceme un chiste ya, él se abre a compartir una entrevista y puede ser maravilloso, ¿no? A veces creo que tendríamos que aprender un poquito de ellos también, porque me ha pasado y te va a haber pasado de entrevistar a alguien, un músico que acaba de sacar un CD, pasó por 5 notas y ya viene desganado a la entrevista, no tiene ganas de hablar, ¿no? Es verdad. Gracias por venir, Gustavo. No, muchas gracias, Jaime. Agradezco tu generosidad, y la de siempre y tu apertura para conversar de estas cosas. No, al contrario. Y te seguimos escuchando. Algo que me gusta es la posibilidad de hacer una entrevista que se pueda hablar, así que te lo agradezco. Marcó un estilo de comunicación en su momento junto a Mauricio Almada, haciendo las noches de Caras y Más Caras. Luego continuó trabajando, haciendo radio de noche con todo un gran desafío. A veces muchos creemos que la noche en radio empezó con Alejandro Dolina y empezó con, entre otros, Gustavo Ray, por lo menos en los últimos 20 o 25 años. Pero ahora sigue desde Océano con un programa donde hace mucho hincapié en el tema de la palabra, es docente de radio y ha formado a muchos de los periodistas que están por aquí, trabaja en la Universidad Católica. Gustavo Ray, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué tal, Jaime? Un gusto estar acá, ¿no? Del mismo poco. modo. ¿Cuántos años trabajando de noche, viviendo a contramano de una vida a contrapelo, así de esa manera? Y bueno, en verdad creo que ahí la mejor receta fue estar muy entusiasmado en que tenía la posibilidad de estar haciendo lo que me gustaba, que era radio. Entonces para mí, a ver, si me pongo a pensar cuál era mi mejor salida a los 18, 19, 20, 21 años, era ir a hacer lo que me gustaba, era hacer un programa de radio, ¿no? En forma esporádica, justo con Mauricio Almada, a veces terminábamos la semana y algún viernes íbamos a comer algo, a tomar algo en un Montevideo que tampoco ofrecía el circuito de ahora, que hay muchos lugares abiertos, puedes ir a comer algo a la 1 de la mañana y por lo menos te pueden servir, no sé, una mozzarella. No era tan así antes, ¿eh? Y de hecho conocí 2 o 3 lugares donde más o menos se encontraba la gente que trabajaba en algún diario, la gente que trabajaba en algún teatro, en algún medio, porque no había muchos lugares, ¿no? Pero en verdad la llevé así, y cuidándote un poco, pero naturalmente, ¿no? A mí me empezó a costar un poco más cuando me acostaba muy tarde, terminaba a la 1, 2 de la mañana y me tenía que empezar a levantar a las 8, 7 de la mañana, ahí me empezó a costar un poco más. ¿Y resignaste muchas cosas por ese horario? Y algunas resignás. Lo interesante es ver, bueno, lo que Steve Jobs dice de ver los puntos hacia atrás, ¿no? Que tampoco fue un invento de él, pero últimamente el concepto se utiliza mucho, o sea, cuando uno ata esos puntos para atrás es como que algunas cosas son más claras. Y bueno, ¿qué puedo tener ahora un poco más claro? En el momento me daba cuenta, pero a mitad de camino. Y algunas cuestiones de relación de pareja uno va como sin darse cuenta dañando, ¿no? Porque mi vida no era muy normal. Yo empecé terminando de trabajar a las 2 de la mañana. Claro. Llegaba a mi casa con suerte 2:30, me levantaba a las 7, 8, 8:30 de la mañana. También va, no sé si la palabra es dañando, pero yo me iba olvidando de cuestiones que tienen que ver con vínculos, ¿no? Cumpleaños de mis amigos, cuando un amigo se casaba era un hecho excepcional y tenía que buscarle la vuelta para dejar el programa grabado o dejar a algún otro compañero y poder ir al casamiento, o muchas veces iba muy tarde a algún casamiento, iba más a la fiesta que a todo lo demás. Mundo. Bueno, 20 años
20 años, más algunos antes en emisora del Palacio, en un programa que se llamaba Ahora es Tiempo, que ahí estuve 2 años y 8 meses, o sea que casi redondeando y 23 años, no es poco, ¿no? Y sobre todo en un periodo de la vida que sos más joven, tenés 20 y pico, 20, 21, un lindo periodo de la vida que bueno, que me acostaba tarde, me levantaba también temprano, porque eso de que trabajás de noche y pensás que te acostás muy tarde y tenés todo el día, le pasaba como recién lo nombraste a Alejandro Dolina, ¿no? Sí, claro. Pero a muy pocos comunicadores, te diría que casi hasta en el mundo, ¿no? ¿Y cómo se sobrelleva la vida?